Ahora, el segundo tipo de error son los errores en tiempo de ejecución y vamos a ver qué son este tipo de errores. Estos errores ocurren cuando se está ejecutando nuestro programa y de alguna manera ocurre un error en algún punto de la ejecución de nuestro programa. Y este tipo de errores nos los enseña Python a través de un traceback. Ahorita vamos a ver qué es esto, pero a grandes rasgos, a diferencia de los errores sintácticos, es que en los errores en tiempo de ejecución, lo que hace es que se va ejecutando nuestro programa y cuando llega alguna instrucción que está mal, entonces para el programa y nos muestra un mensaje de error. Y a este tipo de errores, cuando son en tiempo de ejecución, se le llaman excepciones justamente porque se están ejecutando y determinada instrucción está incorrecta. Y vamos a ver que hay diferentes tipos de excepciones. Entonces, a diferencia del primero, en el primero no se ejecuta nuestro programa y luego nos manda el syntax error. Y en esta parte se ejecuta nuestro programa y en algún punto nos manda un mensaje de error, que es una excepción, y nos lo hace saber por medio de un traceback. Y vamos a ver cada parte. Pero primero vamos a ver cuáles son los tipos de excepciones o de errores en tiempo de ejecución más comunes. Los más comunes son estos que tenemos acá. Primero es el type error, que este error ocurre cuando se aplica una operación a una función, a un dato del tipo inapropiado. Vamos a ver ejemplos de esto ahorita en el código. Después la zero division error, que justamente como su nombre lo dice, es cuando dividimos entre cero, entonces nos manda un error. El tercero es overflow error, que esto nos lo manda cuando el cálculo excede a un límite para un tipo de dato numérico. Es decir, cuando hacemos un cálculo que es muy extenso en números, nos va a Ujú. mandar este mensaje de overflow error. Después el cuarto es value error, que lanza un error cuando una función espera un valor determinado y recibe otro. Es decir, por ejemplo, espera la función un número entero y recibe una cadena de texto, entonces nos va a mandar un value error. Después, index error ocurre cuando se intenta acceder a una secuencia con un índice que no existe. Esto sobre todo aplica como para listas, cuando queremos acceder a un elemento de la lista, pero le agregamos un índice que no existe dentro de la lista, entonces nos va a mandar el error index error. Mm. Y después el siguiente es key error, que es muy parecido al index error, pero para diccionarios. Este pasa cuando intentamos acceder a un diccionario, pero le metemos una clave que no existe en el diccionario. Nos va a mandar este tipo de error. Y por último está el name error, que esto se genera cuando utilizamos un identificador para una variable que no existe, ¿no? O cuando la hacemos una variable, la queremos usar en ámbito global, pero está en un ámbito local, entonces también nos va a mandar un name error porque no está identificada ese tipo de dato. Entonces vamos a ver ejemplo de estos errores. El primero, dijimos un type error. Este tipo de type error dice que ocurre cuando aplicamos una función, perdón, cuando aplicamos una operación a dos variables que no son compatibles o que no se les puede aplicar esta operación. Por ejemplo, aquí nosotros definimos una variable A que tiene la cadena de texto programación y la variable B que tiene la cadena de texto Python. ¿Y qué pasa si nosotros queremos multiplicar estos dos datos? Los ponemos print A por B. Cuando las queremos multiplicar nos manda el type error, ¿no? Y justamente nos dice que no se pueden multiplicar dos cadenas de texto porque no son números, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere un type error, cuando aplicamos una operación a dos elementos que no se les puede aplicar dicha operación. Ahora, el de zero division error, pues justamente como su nombre lo dice, es muy explícito, es cuando intentamos dividir por cero, ¿no? Entonces definimos dos variables, una con 23 y otra con cero, y hacemos la división, ¿no? A entre B, ejecutamos y justamente nos manda el mensaje zero division error, justamente porque estamos dividiendo por cero. Entonces, ese es el error de zero division error. Ahora, el overflow error. Este error dijimos que es cuando se sale del rango un cálculo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, inicializamos una variable j con 5, valor de 5, y en este ciclo for lo que estamos haciendo es, primero, que el valor inicial de i tome los valores del rango 1 a 1000. Y lo que va a estar ejecutando en cada iteración es que el número j lo va a estar elevando a la i y justamente esta ahí pues va de 1 a 1000, ¿no? Y entonces, para los números ya muy cercanos a 1000, como 900, 800 y demás, esto se va a hacer una operación muy grande, un número demasiado grande, ¿no? Y justamente cómo lo ejecutamos y nos manda el overflow error, ¿no? Justamente porque nos dice que se sale del rango, porque es un número ya demasiado grande para estarlo elevando a la potencia 1000. Entonces, cuando es overflow error, es justamente cuando nuestro resultado numérico se sale del rango, porque es muy grande o muy, muy pequeño, pero sin llegar a ser cero. Entonces, este es el overflow error. Ahora, el value error ocurre cuando nosotros queremos aplicar una función ah, y recibe un valor que no es propio a esa función. A lo que no me refiero con eso es a lo siguiente. Nosotros usamos la función, por ejemplo, int, y sabemos que esta función lo que recibe, por ejemplo, son cadenas de texto, ¿no? Si puede recibir una cadena de texto que tenga un número, ¿no? Y esto nos manda el entero 5. Pero ahora, ¿qué tal si a esta cadena de texto nosotros le ponemos justamente un texto que no sea un número, por decir una palabra, ¿no? Entonces, esto nos va a mandar un value error, justamente porque la función entero no recibe cadenas de texto con otra cosa que no sean números, como en este caso de acá, ¿no? Entonces, un value error es una cosa de este tipo. Cuando tenemos una función y a esa función le metemos un dato que no es propio de esa función o que no lo puede manipular esa función, nos manda un value error. Ahora, el siguiente error que habíamos dicho era un index error.
Esto es cuando nosotros tenemos una lista y queremos acceder a los elementos de esa lista, pero utilizamos un índice que no existe. En este caso, por ejemplo, si nosotros queremos visualizar el elemento 2, veamos que sí lo podemos hacer, que es justamente este que está acá, el 3, pero cuando, por ejemplo, elegimos el 3, ese índice ya no existe, ¿no? Porque ya no hay otra cosa después del 3. Y justamente nos manda el mensaje de index error, porque nuestro índice se sale de la lista que pusimos acá en un inicio. Ahora, el key error es muy parecido al index error, pero aplica para diccionarios, ¿no? Cuando nosotros queremos llamar a una clave del diccionario, nosotros inicializamos, o lo podemos hacer, utilizando esta sintaxis que tenemos acá, ¿no? Listo, ¿no? Y entonces nosotros podemos aquí poner el nombre de una clave del diccionario y justamente nos manda el resultado, ¿no? Pero cuando agregamos una clave que no existe, por ejemplo, le quitamos una letra, nos manda un key error, porque justamente nos dice que la clave que nosotros le pusimos no existe en el diccionario. Nos manda un tipo de key error. Y por último, nos manda el error de name error. Esto ocurre cuando nosotros utilizamos una variable que no existe. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos inicializadas dos variables, una A y una B, pero si nosotros mandamos a imprimir, por ejemplo, una variable que se llame Z, esa variable ni siquiera está definida. Bueno, creo que más arriba lo está, entonces vamos a utilizar otra. Ahí está, ¿no? Creo que esa variable la definí más arriba, entonces por eso es que sí me mandaba un valor. Pero, por ejemplo, utilizamos la variable h, entonces esa variable no está definida y justamente nos va a mandar el name error, justamente porque la variable h no está definida en ninguna parte de nuestro código. Entonces, a grandes rasgos, esos son como los errores más comunes que hay en Python. Obviamente hay muchísimos más, pero estos son como de los más comunes.